I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero, Pesca y Naturaleza. Gracias a todos, como siempre, por estar ahí y por apoyar el canal. Bueno, en esta ocasión vamos a ver un señuelo que es muy utilizado durante todo el año y que suele dar muy buenos resultados, sobre todo para la pesca de peces de gran tamaño, como es el jig. El jig, en primer lugar, podemos decir que es un anzuelo con un contrapeso, con una cabeza plomada, que puede ser de diferentes formas, de diferentes pesos. Y bueno, en origen se utilizaba para enganchar o para clavar señuelos de vinilo, como pueden ser los Grub o los Piqui. De ahí deriva, de este montaje de anzuelo y plomo, derivan los que son los llamados jig. El jig en sí mismo es un señuelo con unas tiras de goma y algunos de ellos suelen llevar, porque no todos lo llevan, como veis, unas escobillas que son un antienganche para que el señuelo, al pasar por ramas, alguna rama que haya en el fondo o cualquier otro obstáculo, pues pueda sobrepasarlo sin ningún problema. Los jigs los podemos encontrar en diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes modelos. Sobre todo el modelo nos variará en lo que es la cabeza plomada. Entonces encontraremos, según el tipo de pesca que queramos realizar, tendremos un jig para cada tipo de sistema. Bueno, para empezar vamos a ver el football jig, que como veis tiene una cabeza como un balón de rugby, ¿vale? Y este señuelo lo que nos va a facilitar es que salga de los enganches que pueda tener en el fondo. Por ejemplo, lo utilizaremos en zonas de roca, donde cualquier otro señuelo con otro tipo distinto de cabeza plomada, pues se nos quedaría enganchado con mucha más facilidad. Cuando lo movamos por el suelo, pues irá por su forma, salvando todos los obstáculos. Cada vez que se nos quede un poquito enganchado en alguna piedra, pues con unos golpecitos será suficiente para que nos salga, que también se puede perder. Pero bueno, la forma de las cabezas de los jig está pensada para utilizar este señuelo en distintas situaciones de pesca que podamos encontrar. Este jig tiene los antialgas, los antienganches, son de dureza, digamos, media. El peso ideal del jig para pescar en las zonas para que ha sido diseñado, es decir, zonas con fondo de roca, sería de media onza, lo que viene a ser aproximadamente unos 14 gramos. Bueno, luego tenemos otro tipo de jig para técnicas de flipping y pitching, que son técnicas para pescar en zonas donde hay mucha
mucha hierba en el fondo, donde hay pues grandes manchas de algas. Y entonces, bueno, pues este jig tendrá la cabeza de diferentes formas al football jig. Este jig tendrá una cabeza puntiaguda, será un anzuelo recio, un anzuelo fuerte, que nos ayudará a sacar el pez, una vez que lo tengamos prendido en el anzuelo, de las manchas de algas o zonas de hierba, de juncos o de hierbas de ribera. Este jig tiene un antihierba bastante duro, ¿vale? A diferencia del anterior que hemos visto, que era un poquito más tierno, puesto que pues tenemos que pasarlo por medio de algas, con lo que eso supone de un contrapeso que debemos de ir atravesando las manchas de algas o las manchas de nenúfares o de cualquier otro tipo de hierba que podamos encontrar en un lago o en cualquier río. Y entonces este jig es un jig potente, con un antienganche bastante fuerte, bastante duro, y un anzuelo pues muy fuerte, bastante recio, y nos permita sacar al pez de la cobertura. Para este jig necesitaremos cañas robustas, fuertes, pues necesitaremos sedales fuertes de un diámetro no inferior a 0,30, para que podamos tener la fuerza, tanto en la caña como en el sedal, como en el jig, para poder sacar al pez de su escondite en las zonas de vegetación. Luego tenemos otro modelo de jig llamado Swimming Jig. Este jig está pensado para nadar, no para llevarlo por el suelo, por el fondo. Tiene una cabeza con forma puntiaguda, aplanada por los lados y por abajo, para que a la hora de recogerlo en forma de movimientos erráticos laterales, y bueno, de esta manera llamará más la atención del blowback. Este jig tiene las varillas de antienganche, las tiene blandas, ¿vale? Ya que el jig navegará en la capa de agua, no en el fondo, o simplemente no llevará antienganche. No necesitaremos un anzuelo demasiado recio, demasiado robusto, ya que la clavada del pez pues será casi instantánea cuando éste tome el señuelo. Al contrario que para las técnicas o los jigs de flipping y pitching, que necesitaremos una caña fuerte y un hilo bastante fuerte para sacar a los peces de las coberturas, con este jig no necesitaremos un equipo tan pesado, ¿no? Podemos utilizar pues cañas de tipo medio. Podemos también utilizar ya un diámetro un poquito inferior a 0,30, vamos a utilizar un 0,25. Y bueno, para este jig podemos utilizar un equipo bastante más ligero. También hay otro modelo de jig denominado Structure Jig, que como su propio nombre dice, pues bueno, ha sido pensado para pescar en estructuras, puentes, pilares, cortados de piedra profundos donde hay grandes rocas. Este jig también tendrá una cabeza en forma más bien puntiaguda e inclinada hacia arriba, para que salga con facilidad de los posibles enganches que pueda haber en estas estructuras. Bueno, y ya por último, para peces apáticos y para épocas de poca actividad, pues tenemos un jig para pesca finés,
Son jigs de poco peso, más pequeños, de menor tamaño, con unos anzuelos bastante más finos, aunque potentes. Estos jigs pues no llevarán antienganches, serán de menor tamaño que todos los que hemos visto anteriormente, bastante más pequeñitos y más discretos, de pequeño tamaño. Bueno, pues nada más. Si hay alguna duda, por favor, decídmelo en comentarios, si tenéis alguna duda al respecto del tema que hemos tratado hoy aquí. Y nada, dejaremos para el próximo vídeo que seguiremos hablando de los jigs, pero en este caso veremos cómo montar un jig correctamente, cómo adaptarlo al tráiler de vinilo que se le puede poner. De hecho, se le debe poner, porque aunque el jig puede pescar con las faldillas de goma que lleva simplemente, pues yo personalmente opino que es muy necesario y muy importante pues adornar nuestro jig con algún tráiler de vinilo, bien sea tipo cangrejo, bien sea una criatura o cualquier otro tipo de señuelo de vinilo, para que así llame mucho más la atención del Black Bass y así tengamos más opciones de poder realizar alguna captura. Que tengáis buena pesca si utilizáis estas técnicas. Gracias por estar ahí. Suscribiros al canal si es que no lo habéis hecho ya. Darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Thank you.